Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Vamos a seguir trabajando sobre el tema de los tiempos verbales, pero esta vez vamos a pasar al past simple and past continuous. Vamos a trabajar el pasado simple y el pasado continuo. Son muy sencillitos. Como explicamos en el vídeo anterior, existen tres tiempos verbales y aspectos, ¿no? El aspecto simple, el continuo, el perfecto y la combinación de ambos que son el perfecto continuo. Ya hemos explicado el presente simple y el presente continuo. Entonces vamos a pasar aquí abajo al pasado simple y al pasado continuo, que como podéis observar en los ejemplos, tienen las mismas características entre ellos, solo que el auxiliar está en pasado, didn't, did, en la interrogativa, en vez de do o does, y luego en la afirmativa no aparece el auxiliar, pero sí aparece el verbo con ed, ¿no? Ya lo veremos, o la forma irregular que hay que aprendérsela. Y en el pasado continuo exactamente lo mismo. Tenemos el verbo to be más ing, pero esta vez el auxiliar está en pasado, was o were. Bien, vamos a ver estos tiempos, son un poquito más sencillitos que los anteriores. En el past simple, el único uso que conocemos es el de past actions. Son acciones pasadas con tiempo acabado y además se suele indicar el momento en el que ocurrió la acción. Fijaos los ejemplos. En el primero, I attended all my Spanish lessons last term. Asistí a todas mis clases de español el trimestre pasado. ¿Veis? Como veis, se indica el tiempo y aparece el verbo en ed en afirmativa. Vamos a ver un ejemplo negativo. She didn't bring any food to the party yesterday. Ella no trajo nada de comida a la fiesta ayer. Como veis, se utiliza el auxiliar didn't. Y luego, al estar ya didn't, en pasado no hace falta poner el verbo en pasado de nuevo. Ponemos el verbo en infinitivo sin to. Y luego la interrogativa es muy sencilla también, ¿no? Simplemente ponemos el auxiliar, did, sujeto, verbo. Did you ask him about his father-in-law? ¿Le preguntaste sobre su suegro? Y de la misma manera, al estar did ya no hace falta poner el verbo en pasado. Lo que sí tenéis que tener mucho cuidado es la afirmativa, que siempre está el verbo en pasado. Aquí en este ejemplo muy sencillito, I attended, pero hay un montón de verbos irregulares que os tenéis que aprender de memoria. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el past continuous, que es igual que el anterior, past actions, solo que sirve para hablar de momentos muy concretos del pasado o que están en progreso. Fijaos, specific moments or in progress. Vamos a ver el ejemplo. Mira, I was studying yesterday from 4 to 6:30, ¿no? Ayer estuve estudiando desde las 4 hasta las 6:30. Estamos hablando de un momento muy concreto en el que una acción estaba en progreso. Vamos a ver otro ejemplo. We were doing our homework while you were preparing our meal. Esto es algo muy común en el pasado continuo, que es que dos acciones pasadas se combinen utilizando while, que significa mientras. Es como si dos acciones pasadas en progreso fueran de la mano. Es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo más, ¿no? She was watching TV yesterday at 8:45. Ella estaba viendo la televisión ayer a las 9:15. De la misma manera, pues un momento muy concreto del día. Una cosa que hay que tener en cuenta es que a veces estos dos tiempos verbales se combinan entre ellos utilizando when and while. When, que significa cuando, y while, que significa mientras. Vamos a ver un ejemplo con la misma frase para que veáis cómo funciona. Mirad, en el primer ejemplo dice, I was running down the street when I fell down and hit the ground. Yo iba corriendo por la calle cuando me caí y golpeé contra el suelo, ¿no? Fijaos que la primera acción está en progreso y hay una segunda acción que corta la acción que está en progreso. En el ejemplo de abajo tenemos exactamente la misma frase, solo que cambiamos el orden, ¿no? I fell down and hit the ground while I was running down the street. Esto se puede hacer sin ningún problema, sigue habiendo una acción en progreso, I was running, y otra que corta, ¿no? I fell down and hit the ground. Lo que tenéis que tener mucho cuidado es en el orden de la frase con poner when o while, ¿de acuerdo? Porque when va a aparecer siempre que esté delante la acción en progreso, en pasado continuo, y detrás la acción en pasado simple. Mientras que si cambiamos el orden de la frase y ponemos delante la acción que corta en pasado simple y la acción en progreso detrás, en pasado continuo, tendremos que utilizar while en vez de when. ¿De acuerdo? Entonces digamos que la regla es que when va a preceder al pasado simple y while va a preceder a un pasado continuo. Muy bien. Adverbials, ¿no? Siempre tenemos nuestros complementos circunstanciales de tiempo que nos dan pistas sobre el tiempo verbal que vamos a utilizar. Entonces, in the past simple, anything indicating a finished
past moment. Cualquier cosa que nos indique una acción pasada terminada, ¿no? Como yesterday, last night, last week, last month, 2 days ago, 1 month ago, in 1987, in the 19th century. Cualquier cosa que nos indique un momento pasado que ya está terminado. Y luego, por otro lado, tenemos el past continuous, ¿no? Que vamos a tener adverbials indicating progression, ¿no? Aquellos adverbios que indican progresión, por un lado, como por ejemplo during the break, durante el recreo, durante el descanso. Y también tenemos anything indicating a specific moment in the past. Cualquier cosa que nos indique un momento muy concreto del pasado. Como por ejemplo, yesterday at 8, last Saturday at 10 to 10. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Este vídeo es muy cortito, muy sencillo y espero que os sea de utilidad. Mucho ánimo.